¿vale? Porque hoy se ha abierto la quincena 14, debería haberse abierto el lunes pasado, ¿de acuerdo? Pero ya digo, como no estuve, pues bueno, ahí sí que os pido disculpas. Lo que estaba diciendo, que con lo que respecta a esta asignatura, nos queda muy poquito, muy poquito. De hecho, vamos a ver hoy, pues, cómo calcular los tubos y prácticamente y el próximo día vamos a ver cómo elegimos, pues, las válvulas y este tipo de cosas. Y vais a ver que es una cosa muy sencilla, es muy mecánico, ¿de acuerdo? Y no tiene mayor complejidad. ¿Mm? Al final se trata de una instalación, pues decir, ¿y de qué diámetro metemos el tubo? Para que todo eso funcione. ¿De acuerdo? No se trata más que de eso. Vimos que al final el caudal depende de qué, pues depende del grosor de la tubería. Entonces, si yo quiero que las cosas vayan lo relativamente rápido, pues voy a necesitar por una tubería lo suficientemente, para entendernos, gorda, para que quepa ahí ese caudal. ¿Mm? Si pones una tubería muy fina, pues todo irá muy despacito y no nos sirve para nada. ¿De acuerdo? Habréis visto en la plataforma, y voy a compartir ya, bueno, en la plataforma habréis visto en la quincena 14 y aparecen, bueno, todo esto es lo que no lo veis, pero sí que aparecen estos documentos de cálculo de instalaciones y luego ejemplos de cálculo de pérdida de tubos. Ahora lo veremos esto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si alguien quiere ver más cosas, pues dos documentos aquí de cómo distribuir el aire comprimido, de la preparación, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa es lo que vamos a ver de aquí arriba. Luego aquí aparecen unas tres tareas de cómo calcular los tubos, cómo elegir un tubo neumático y cómo veremos cómo calcular, pues bueno, las pérdidas que introduce, ¿de acuerdo? ¿Qué nos faltará después? Pues después, y será para la semana que viene, pues veremos cómo elegir, ¿de acuerdo? Pues cómo elegir un cilindro neumático, ¿de acuerdo? Cómo elegir un cilindro neumático en función de la fuerza que queremos hacer, elegiremos uno u otro, y también cómo elegir una válvula de distribución principal. ¿De acuerdo? La válvula tiene que ser lo suficientemente grande como para que quepa a través de ella, permitidme que lo diga así, ¿vale? Quepa todo el aire necesario para mover el cilindro. Si nuestro cilindro es muy grande, pues tenemos que poner una válvula de distribución grande. Y si el cilindro es pequeño, pues podremos poner una válvula pequeña. ¿Mm? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todo esto lo vamos a hacer acudiendo a los catálogos de los fabricantes, ¿vale? Y esta es una cosa en la cual sí que os invito a que cojáis los catálogos de los fabricantes en esta y en otras asignaturas. Cojáis los catálogos de los fabricantes y os los miréis, porque suele es información muy interesante ya no solamente sobre sus productos, que es bueno darse cuenta de qué cosas están vendiendo, sino también sobre, pues bueno, cómo elegirlos, criterios de elección, de características y demás. Por ejemplo, y no es nuestro caso, electricidad, pues si vais a la página web de Schneider, pues encontraréis muchos catálogos y documentación muy interesante. Por ejemplo, yo qué sé, dices, oye, quiero saber sobre relés de seguridad. Pues encontraréis manuales donde explican los relés de seguridad, los casos de uso, cómo elegirlos, ¿de acuerdo? Cosas que escapan a lo que normalmente solemos enseñar. Porque nosotros hasta ahora habíamos visto el simbolito de las válvulas. Perdonad. Veíamos el simbolito de las válvulas, pero si acudimos a fabricantes como Festo, pues nos daremos cuenta de, oye, ¿qué tipos de tubo hay? ¿Qué criterio de elección? ¿De acuerdo? Vamos entonces a abrir ya el documento, el primero que aparece, que es este. A ver si consigo yo terminar la clase, donde hablamos de las instalaciones. Normalmente una instalación de aire va a ser como esto. ¿De acuerdo? Vamos a tener un compresor más o menos grande, a lo mejor lleva una unidad de secado, ¿vale? Para que no arrastre humedad. Y lo que tenemos va a ser una tubería de distribución. Tubería de distribución que leeréis por ahí que muchas veces recomiendan que se cierre en un anillo. ¿Por qué? Pues simplemente porque así el aire que no llega por un lado llega por el otro y digamos que tiene más capacidad. Básicamente es eso. Con una tubería un poquito más fina, pues conseguimos una mayor capacidad. ¿Y hasta dónde llega? Hasta lo que son las unidades de consumo. Perdonad. Unidades de consumo. ¿De acuerdo? Y en esas unidades de consumo lo primero que encontramos es una unidad de mantenimiento que hacía recordar las tres funciones. Filtraba, regulaba la presión y lubricaba, según los casos. Hay dispositivos que no requieren lubricación. Pero si aquí tenemos conectados, por ejemplo, taladros o aquí parece que es una lijadora quizá, no sé muy bien, pues esas máquinas normalmente sí que requieren lubricación, se lubrican a través del aire o no, hay casos distintos, ¿de acuerdo?
Pero al final tenemos una tubería que tiene que dar aire suficiente a las distintas unidades de consumo. En otra, pues tendremos cilindros neumáticos. Si tenemos un cilindro, gastará una cantidad de aire, pero si tenemos varios cilindros, gastará más aire. ¿De acuerdo? Y ahora una cosa ya que voy a introducir. Si tenemos, imaginad que un cilindro necesita una cantidad de aire. Por ejemplo, imaginad 10 litros por minuto de aire. ¿De acuerdo? Eso es un caudal. ¿De acuerdo? Para moverse, un cilindro necesita 10 litros por minuto. Y lo voy a apuntar un caudal Q de 10 litros por minuto. Si pongo dos cilindros funcionando, podríamos pensar que necesitamos 20 litros por minuto, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguien se atreve a contestar? No, mejor que no. ¿Qué? Mejor que no No, mejor no, contestar. mejor que no. Siempre sí. No, lo lógico es, dice, si pongo dos cilindros, pues necesitaré 20 litros. Y si lo que pongo son tres cilindros, pues necesitaré 30 litros por minuto. ¿De acuerdo? Esto es cierto si necesito que todos los cilindros se muevan a la vez. ¿De acuerdo? Pero si hay muchos o si no se van a mover a la vez, pues no necesito tener 30 litros. Por lo ¿De acuerdo? tanto, Sí. puedes capacitarlos con menos. Perdón, que no te digo qué. Que por lo tanto puedes capacitarlos con menos litros. Claro, ocurrirá si no se abren a la vez, si no actúan a la vez. ¿Vale? En una instalación de agua, por ejemplo, cada vivienda, una bañera. Yo no sé si recuerdo el dato bien, creo que el consumo era, no sé, bueno, me voy a inventar el consumo. Una bañera necesitaba eh, 3 litros por minuto de agua, ¿no? Para funcionar un grifo de esos. Pues claro, en un edificio tú dices, a ver, si tengo 45 viviendas, 45 por 3 son 120, 135 litros por minuto. Luego, para que todos puedan llenar la bañera a la vez, la tubería de entrada del edificio debería ser capaz de proporcionar 135 litros por minuto. Pero la realidad es que no todo el mundo se baña a la vez. Por lo tanto, en realidad, si la pongo más pequeña, pues bueno, ¿de acuerdo? Si todos deciden llenar la bañera al mismo tiempo, va a faltar agua. Pues con el aire ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo tengo una instalación con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operarios, por ejemplo, en este caso parece un taladro haciendo taladros, pues bueno, si todos utilizan el taladro a la vez, pues necesitaré 8 por el consumo de cada taladro. Pero lo normal es que no todos hagan el agujero a la vez, ¿verdad que no? Luego, con un poquito menos de aire, podré darle servicio a todos. Si da la casualidad de que todos aprietan el gatillo del taladro al mismo tiempo, ¡buah! La instalación dices, falta aire. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos la simultaneidad. Y vamos a jugar con ello. Jugaremos con ello. Entonces, mirad varias cosas sobre la instalación. ¿De acuerdo? Primero, los tubos tienen que tener una pendiente inclinados. ¿Inclinados hacia dónde? Hacia los purgadores, hacia los puntos de extracción del agua. Tiene una ligera pendiente entre 1 y el 3%, ¿vale? Para que si entra agua en la instalación, porque el aire, si no está bien secado, transporta agua, pues bueno, se va hacia estos puntos de vaciado. Segundo, las unidades de consumo, fijaos que suben el tubo hacia arriba para evitar que ese agua que pueda venir por la principal nos llegue a la unidad de mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, la instalación más o menos va a ser así, siempre con una inclinación. Las salidas hacia arriba para evitar la entrada de agua en los ramales. Se pueden instalar acumuladores. Bueno, sí, acumuladores son un depósito que ahí almacena aire por si hay una caída si todos aprietan a la vez el gatillo del taladro, pues bueno, esto tiene aire acumulado. Se instalan drenajes, ¿vale? De vez en cuando ponemos en los puntos bajos de la instalación, ponemos drenajes para poder vaciar el agua. Y si una parte necesita lubricación, se lubrica solamente la parte que necesite lubricación. Por eso la unidad de acondicionamiento. Hay unidades de acondicionamiento que lubrican y otras que no. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el recorrido que hay hasta la unidad de consumo, ¿cuál es? Este dibujo ya lo conocemos. El compresor, el acumulador, un secador, si es que tiene, la tubería de distribución que llega a la unidad de consumo.
Unidad de consumo que lo que tiene es su unidad de acondicionamiento, que prepara el aire. Y ya tenemos la máquina. La máquina que puede ser desde un cilindro hasta, pues no sé, un taladro, una llave de estas de un destornillador, vamos, lo que utilizan para cambiar las ruedas de los coches, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Presión de trabajo, esto lo conocemos, ¿de acuerdo? Eh, Normalmente, pues bueno, presión típica 6 bares, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando pasa mucho aire, el aire cuando se mueve por las tuberías roza y entonces pierde presión. Ese rozamiento hace que pierda presión. ¿Qué hacemos entonces? El compresor saca el aire a más de 6. Si yo quiero aquí que esta máquina funcione a 6 bares, pues voy a tener que meter aire por aquí a más de 6 bares. ¿Por qué? Porque el rozamiento en las tuberías hace que se pierda presión. Por lo tanto, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Y si yo quiero que aquí llegue con 6 bares, pues a lo mejor aquí necesito sacar el aire con 7 bares. ¿De acuerdo? Si el tubo es muy estrecho, roza mucho y se pierde mucha presión. Luego aquí a lo mejor, si el tubo esté muy pequeño, muy estrecho, pues voy a tener que meter una presión de 8 bares. Si el tubo es muy grueso, pues pierde menos. Con lo cual, pues con poquito más de 6 bares me va a bastar. Entonces uno dice, oye, pues ponemos siempre el tubo gordo y ya está. Hombre, pero es que el tubo gordo es más caro, es más difícil de instalar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, cuando queremos decidir el diámetro del tubo, hay un equilibrio entre cuánta pérdida puedo permitirme en la tubería, ¿de acuerdo? Y, y la sección, ¿vale? Yo podría optar por poner un tubo fino que va a perder mucho. Y entonces aquí a lo mejor tengo que meter un compresor que saque el aire a 6 bares, perdón, a 8 bares o a 10 bares, o pongo un tubo un poquito más grueso, o pongo un tubo un poquito más grueso y entonces mi compresor no necesitará dar tanta presión. ¿De acuerdo? Eso lo haremos. ¿Qué tipo de herramientas hay? Pues tenemos herramientas como, por ejemplo, la llave de impacto, que es lo que no... Un segundo. ¿Funciona? Sí, 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 sí. Ya no funcionan. Genial, enhorabuena. Perdonad. ¿Vale? Por ejemplo, una llave de impacto. El fabricante, si vamos a su catálogo, nos va a decir cosas como esta. Para que esta herramienta produzca un par de 333 newtons metro, o sea, la fuerza de apriete, el par de apriete, necesitamos que el aire que le llega por aquí esté a 6,3 bares. Oye, y si en vez de 6,3 le doy 5,3 bares, dice, vale, pues el par de apriete será solo de 310 newtons metro. Entonces yo tengo que en mi instalación, sabiendo qué par de apriete necesito, ¿vale? Pues podré decidir la presión de trabajo que necesito. Si me voy al catálogo de otro fabricante u otro modelo de herramienta, pues las presiones serán distintas. ¿De acuerdo? Interrumpidme, por favor, si algo no queda claro. ¿Qué otras unidades de consumo tenemos? Los cilindros. Luego los veremos. ¿De acuerdo? Cilindros, según la fuerza que queremos, necesitaremos una presión u otra. Y según la velocidad, necesitaremos un caudal u otro. ¿Vale? ¿Qué tipos de tuberías se utilizan? Pues bueno, de distintos materiales, de acero, de cobre, acero inoxidable, plástico. Aquí la que visteis aquí en Sabec, bueno, en el taller que estuvimos, no me acuerdo en qué taller estuvimos. Creo que estuvimos en el 3. En el 3 era todo, bueno, creo que era plástico, no recuerdo. ¿Vale? Pero según el material, pues tiene un comportamiento u otro. Por ejemplo, el acero soporta presiones muy altas. El acero, el cobre, el acero inoxidable soportan presiones muy altas. El plástico no soporta una presión tan alta. ¿Vale? Pero cuidado, aquí estamos hablando de 12. O sea, el plástico, si lo elegimos bien, no hay ningún problema, porque nuestras presiones van a ser de 6, 7 bares, una cosa así. Corrosión. El plástico y el acero inoxidable no tienen problemas de corrosión. Sin embargo, el acero y el cobre, sí. No tanto el cobre, pero bueno. O sea, en el caso de corrosión y calidad del aire, el acero va a ser una mala elección. Cuando la temperatura es bajita, no hay ningún problema en ninguno. ¿Vale? Sin embargo, cuando la temperatura sube, los metales funcionan muy bien, pero el plástico, cuidado, ¿qué pasa cuando calientas un plástico? Que pierde rigidez, ¿verdad? Y entonces de repente ¡buah!, se te hincha como un globo. ¿Mm? Calidad del flujo, características del flujo. El aire por ahí, ¿cómo fluye? Pues mira, por el plástico, el acero inoxidable y el cobre tienen una superficie muy lisa y entonces fluye muy bien.
digamos que tiene pocas pérdidas. Sin embargo, en el acero no fluye tan bien, roza, las paredes tienen como rugosidad, ¿de acuerdo? Y entonces no fluye bien. Por lo tanto, va a tener pérdidas, va a tener más pérdidas. A igual diámetro de tubería, por uno de plástico, va más suave y por lo tanto pierde menos presión. Simplemente esto es la forma de interpretar esta cosa, ¿de acuerdo? Trabajos de mantenimiento, bueno, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué nos dicen los fabricantes? Ahora ya nos vamos a centrar, fíjate, vamos a ver el de cobre, por ejemplo, los metálicos. Tuberías de cobre y acero. ¿Qué nos dice? Pues aquí nos está diciendo, ¿vale? Los valores que fabrican, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, diámetro exterior, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la presión máxima que soporta este material a distintas temperaturas, entre -40 y 50 grados? ¿De acuerdo? Ven, una tubería de cobre recocido, bueno, distintos tipos de cobre, esto no hay que sabérselo, obviamente, son ejemplos, ¿vale? Pues el cobre puede llegar a soportar, dependiendo del diámetro, hasta, por ejemplo, en 4 milímetros, entre 128 y 193 bares, ¿vale? Fijaos que nosotros vamos a trabajar en 6 bar, con lo cual, nada. Aquí nos da exactamente igual. Aquí nos da exactamente igual la temperatura. Aquí funciona sin ningún tipo de problema. En el caso del acero, pues bueno, fijaos que soporta más presión. ¿De acuerdo? Bien. En función de la temperatura, pues bueno, aquí nos dicen correcciones. ¿Vale? Los de cobre nos dan igual, o sea, superan la resistencia que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa con las tuberías de plástico? Depende del material. Hay un material que es la poliamida y el poliuretano. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí las presiones en bares ya, cuidado, cuidado, porque el poliuretano ya estamos hablando de que las presiones máximas entre -40 y, atención, solo 20 grados, ¿eh? Solo 20 grados, ¿de acuerdo? Es de 9 bares. O sea, una tubería de poliuretano típicamente, cuando la pones a 20 grados, soporta solamente 9 bares. Si sube la temperatura más, ¿de acuerdo? Tenemos que sumarle esto, por ejemplo, ¿vale? Tendremos que corregirla, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver en velocidad. Bueno, unidades de consumo. Vamos a ver las unidades. ¿Está clara Fernando, la idea? Dime. la temperatura es de la temperatura exterior a la temperatura que se alcanza al movimiento del aire. La exterior es una cosa, porque aquí podemos estar. Tú imagínate una instalación, cuando funciona, se calienta la tubería. Tú no tienes calor, tú estás a una temperatura normal, 20, 25 grados, los que sean, ¿no? Sin embargo, tocas la tubería y dices, ahí va, está caliente. Es la temperatura del aire Vale, que eso es lo que funciona me por la refería. instalación. ¿Vale? Es la tubería de Vale. la instalación. No sé si habéis tocado, por ejemplo, en hidráulica, un tubo hidráulico, yo que sé, una retroexcavadora, tocas y cuando están funcionando los tubos están calientes, incluso llegan a quemar. ¿De acuerdo? Porque la presión hace que eso se caliente. Y en el aire ocurre lo mismo. Es la temperatura a la que está el aire de neumático y, por lo tanto, la temperatura que transmite a lo que es al tubo. Lo que es al tubo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo elegimos el diámetro de la instalación? Pues normalmente nos interesa que el aire se mueva, bueno, rápido, pero tampoco demasiado rápido. ¿De acuerdo? O sea, nos interesa que el aire fluya, pues que vaya ligero por la tubería. Normalmente se suelen elegir velocidades de este tipo, que en una línea principal, lo que es la red de distribución, pues funciona entre 6 y 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ya veremos esto en qué nos afecta, ¿eh? Y en las acometidas, o sea, en los ramales que van ya a mi unidad de consumo, lo que alimentaría la unidad de mantenimiento, ¿vale? Pues ahí ya el aire puede ir más rápido, 15 o 20, ¿de acuerdo? Pero esto nos da igual. De momento nos da igual. ¿Qué unidades de consumo tenemos? Pues mira, antes hemos visto un ejemplo, que era un martillo neumático, bueno, ya no me acuerdo de esto, bueno, uno de estos que aprietan tornillos, perdón. ¿Vale? Pero nosotros típicamente vamos a hablar de cilindros. Esta es nuestra unidad de consumo. ¿De acuerdo? Nuestra unidad de consumo van a ser los cilindros. Y acordaos que el caudal es el que define la velocidad. ¿Vale? Si el cilindro es muy grande, cabe mucho aire dentro, ¿verdad? Luego necesitará mucho caudal para moverse. Si el cilindro es pequeño, cabe poquito aire y con poco caudal se moverá. ¿Cierto? Eso está claro.
¿vale? Luego, ¿cuánto aire necesita un cilindro? Pues mira, si yo digo que el cilindro es muy grande, necesitará mucho aire. Si yo digo que el cilindro se tiene que mover muchas veces por minuto, también necesitará mucho aire, porque cada vez que se mueva, se llena, se vacía, se llena, se vacía. Todo eso es aire que tengo que meterle. Luego, un cilindro que se mueve muchas veces por minuto, ¿de acuerdo? Y que es muy grande, va a consumir mucho aire. Sin embargo, un cilindro que se mueve pocas veces por minuto o que es pequeñito, va a necesitar poco aire. ¿M? Y esto lo podemos calcular de dos formas. Lo podemos calcular de dos formas. Opción 1, con esta fórmula, que ahora la explicaremos, que dice cuál es el caudal que necesito para un cilindro. Ahora veremos los parámetros que significan. O utilizando los fabricantes, esto viene de un fabricante del catálogo, que nos dan unas gráficas que nos permiten calcularlo. ¿De acuerdo? Podemos calcularlo de las dos formas. ¿Cuál es más cómoda? Normalmente la gráfica. ¿Vale? La gráfica es más cómoda. Mira, esta gráfica es de un fabricante. En otro fabricante da otra gráfica. ¿De acuerdo? Vamos a ver la fórmula. Nos dice que el caudal, aquí, el consumo de un cilindro neumático en litros por minuto, ¿de acuerdo? Yo pregunto, mirad, si tenemos una instalación con un cilindro neumático que consume 50 litros por minuto, ¿de acuerdo? El cilindro consume 50 litros por minuto. ¿Qué caudal tiene que proporcionar el compresor? ¿Se entiende la pregunta? A nuestro cilindro tiene que llegar 50 litros por minuto. Luego necesito que el compresor meta también 50 litros por minuto. ¿Vale? Vale. Luego, al final, el consumo de la instalación nos va a definir de qué tamaño tengo que montar el compresor. Yo digo, vale, voy a diseñar una instalación. Uno no puede elegirlo primero. Voy a elegir el compresor. No. Primero tendrás que saber cuánto aire necesitas en tu instalación. Y luego ya elijo el compresor. Esto es un poco como en el coche, ¿no? Bueno, el coche, no sé por qué digo coche. Primero voy a saber cuánto equipaje voy a necesitar, cuántos somos en la familia. ¿Vale? Y cuando sepa cuántos, sabré qué tamaño de maletero necesito, o cuántos asientos, o de qué potencia necesito el motor. Pues aquí es lo mismo, cuando sepa cuánto aire consume mi instalación, digo, vale, ahora que ya sé que mi instalación consume 100 litros por minuto, ya sé que necesito un compresor que proporcione por lo menos 100 litros por minuto. ¿De acuerdo? Luego, en el diseño de la instalación, el primer paso será saber cuánto aire necesitamos. Y eso será cuánto aire consumen mis cilindros, mis taladros neumáticos, mis unidades de impacto, lo que sea. Decía esta fórmula, el caudal que consume un cilindro, Q, ¿a qué es igual? Pi dividido entre 4. Recordad que pi era 3,14, 15, 92, 65. ¿Vale? ¿Por qué aparece esto? Porque el cilindro es circular y entonces el pi tiene que ver con el área, con la superficie del émbolo. D. D es el diámetro del émbolo en milímetros. ¿Vale? C. C es la carrera. ¿Recordáis la carrera? Es cuánto sale el cilindro. Un cilindro con un recorrido, una carrera de, por ejemplo, si sale 50 centímetros, pues tendrá una carrera de 500 milímetros. Luego, importante esto, número de ciclos por minuto. ¿Cuántas veces entra y sale por minuto? Si el cilindro solamente sale y entra una vez al minuto, pues n será 1, una vez por minuto. Sin embargo, si el cilindro sale, entra, dos veces cada minuto, pues n será 2. Está claro que un cilindro que sale 2 veces por minuto consume el doble que un cilindro que solo sale una vez por minuto. ¿Correcto? La presión, aquí vamos a hacer un acto de fe y vamos a decir que la presión es la presión absoluta en bares. ¿Y cuál es la presión absoluta? Si recordáis al principio, decíamos que la presión absoluta es la presión relativa. Nosotros, el manómetro mide presión relativa. Siempre que hablamos que nuestra instalación trabaja a 6 bares, esa es la presión relativa. Por lo tanto, le tenemos que sumar 1. Luego, la P, en una instalación que trabaja a 6 bares, será 7. Nuestra presión de trabajo, que es la relativa, más 1. Si decimos esta instalación funciona a 10 bares, pues aquí pondremos como P un 11. Efectos. Pues efectos
Lo único que pondremos es n igual a 1 cuando es de simple efecto y n igual a 2 para doble efecto. Fijaos que la n multiplica. ¿Por qué n igual a 1 para simple efecto y por qué n igual a 2 para doble efecto? En el de simple efecto solo gasta aire cuando sale. Cuando entra no gasta aire. Sin embargo, en el de doble efecto gasta aire cuando sale y también cuando entra. Es decir, un cilindro de doble efecto gasta el doble que un cilindro de simple efecto. ¿Vale? Bueno, pues si todo esto vosotros sustituís y multiplicáis, os sale. ¿De acuerdo? Pero yo os recomiendo que lo hagáis con la gráfica. ¿Vale? Esta gráfica, si la vemos, ¿qué nos dice? Mirad, esto de aquí es la presión. 2, 4, 6, 8 bares. 10 bares. La presión de nuestra instalación. Supongamos que es de 6 bares. ¿De acuerdo? El diámetro es el diámetro del cilindro. Aquí está. Entonces yo te digo, vale, ¿qué consumo de aire tiene un cilindro de 200 milímetros de diámetro? Es un cilindro importante, ¿eh? Son 20 centímetros de diámetro. ¿Vale? Cuando la presión de trabajo son 6 bares. Entonces, fijaos, yo cojo el 200, aquí está, me desplazo hacia la derecha por la línea hasta que me cruzo con la línea de presión de 6, que es aquí, ¿verdad? Que está aquí el punto de corte con la línea de 6 bares. Y ahora bajo, bajo, y aquí me va a dar más o menos 2,5, ¿qué? ¿Vale? Litros por milímetro por N. Fijaos que aparece N por litros por milímetro de carrera. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que el número que me ha dado aquí, 2,5, lo tengo que multiplicar por, primero, simple efecto o doble efecto. Supongamos que es doble efecto, multiplico por 2. Segundo, ¿cuántos milímetros de carrera? Si tiene 100 milímetros de carrera, pues multiplico por 100. Entonces me quedaría 2,5 por 2, 5 por 100, me daría 500 litros por minuto. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo, ¿eh? Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Nos dice que para un cilindro de 100 milímetros de diámetro y una presión de 10 bares se obtiene un consumo de 0,1 litros por minuto de carrera. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, multiplicamos y nos da. Este no tiene mayor... Veréis que no hay ningún problema. Y si no, me preguntáis la duda y ya está. Esta es la misma. Es de otro... Aquí, en vez de poner milímetros, fijaos que dice litros por centímetro de carrera. Pues vale. Pues perfecto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí. Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Más o menos, si uno coge y dice, calcula con esta fórmula, oye, que no me sale igual. No me sale igual. No, no te va a salir igual. Para empezar, esto es una gráfica en la cual las cosas son aproximadas. Vamos a ver, es un poco lo que digo yo, el teorema del punto gordo, ¿no? Es de aquí más o menos, yo he dicho así, grosso modo, digo más o menos 2,5. Bien, más o menos. ¿Vale? Será 2,30, 2,45. De todas formas, el consumo no es algo que nos vaya de decimales. No, es que en vez de dimensionar la instalación para 6,1, la he dimensionado para 6,05 y entonces ya no funciona. Hombre, no seas bruto. Las instalaciones conviene sobredimensionarlas un poquito. ¿De acuerdo? Fijaos, atención con esta escala. Cuidado cómo leerla. Fijaos que esta línea de aquí es 0,001. Esto no es 2. De hecho, yo he leído mal, he dicho 2,5. ¿Vale? No, no. No es 2,5, es... Fijaos, voy a empezar por aquí, decir 0,001, este de aquí es 0,002, 0,003, 0,009 y el siguiente ya es 0,01, 0,02, 0,03, 0,09 y el siguiente es ya 0,1. Y yo, este de aquí no era 0, yo he dicho 2,5, mal, es 0,25. ¿De acuerdo? Ahí me he ido yo. Se me ha olvidado ver eso. Luego ya sabemos calcular el consumo de un cilindro. Si yo tengo 5 cilindros, ya sé que calculo el consumo de uno y en principio multiplico por 5. ¿De acuerdo? Bien, por si acaso todos funcionan al mismo tiempo. ¿Mm? Otros dispositivos, pues por ejemplo, una taladradora que queramos que dé 0,75 vatios, pues tiene un consumo, esto depende del fabricante, ¿eh?
depende del fabricante, pues tiene un consumo típico de 13 litros por segundo. Atención, he dicho 13 litros por segundo. Si consume 13 litros por segundo, ¿cuántos litros consumirá en un minuto? Si consume 13 litros en un segundo, en un minuto, que son 60 segundos, consumirá 60 por 13. Esos son 780, si no me equivoco. Pues consume 780 litros por minuto. Porque yo aquí, por ejemplo, he calculado el consumo del cilindro en litros por minuto. Si lo quiero sumar al lado del cilindro, tengo también un taladro, pues tendré que sumarlo todo litros por segundo más litros por segundo o litros por minuto más litros por minuto. Si tengo 3 taladros, pues ahora multiplico lo que me dé por 3. Le sumo los cilindros y poco a poco voy obteniendo el consumo total. Un destornillador, bueno, aquí hay varios, ¿vale? Por ejemplo, un motor neumático de 3,5 kilovatios, 84 litros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, según qué instalaciones necesitaríamos. Pero aquí ya vamos a entrar con otro concepto. Si nosotros tenemos un motor neumático de 2,4 kilovatios, vamos a buscarlo. ¿Cuánto gasta? 60 litros por minuto, por segundo, ¿verdad? Ay, perdón, estoy tapándolo. Un motor neumático consume 60 litros por segundo. ¿De acuerdo? Bien. Eso será si funciona el 100% del tiempo. ¿De acuerdo? Si está continuamente funcionando el motor, pues entonces va a consumir 60 litros por segundo. Pero ¿qué pasa si nos dicen, no, solamente funciona un 10% del tiempo? Ah, pues mira, durante este 10% del tiempo consume 60 litros por segundo, pero el 90% del tiempo restante no consume nada. Por lo tanto, puedo decir que su consumo medio, atención con esto, va a ser 60 multiplicado por el 10%. De hecho, es lo que pregunta aquí. ¿Qué consumirá un motor neumático que funciona el 10% de su tiempo? Pues directamente multiplico por el 10%. Digo, pues mira, este motor, va a consumir 6 litros por segundo. Es verdad que cuando esté girando, en ese momento va a consumir 60, pero el 90% del restante del tiempo no va a consumir nada. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, aquí pone un ejercicio con otra máquina. Perfecto. De aquí vamos a hablar de otro concepto distinto. Uf, este quizás es el más lioso. El más lioso, pero si se entiende es muy fácil. Una máquina de electroerosión, que no os complique el nombre. Buah, electroerosión. Yo qué sé de electroerosión. Mira, a mí me da igual lo que sea la electroerosión. Lo que me importa es esto, que consume 125 litros a la hora. ¿Cuánto consumiría por minuto? Pues hacemos una regla de 3. Si en una hora consume 125 litros, es decir, si en 60 minutos consume 125 litros, en un minuto consumirá pues 125 entre 60, aproximadamente 2,09 litros por minuto, más o menos. ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir leyendo. Una máquina de electroerosión con un consumo de 125 litros nos está diciendo a 5 bares. Esto nos lo vamos a olvidar de momento. De momento. Y el consumo se produce el 100% del tiempo, es decir, esta máquina está permanentemente consumiendo. ¿De acuerdo? Ya sabemos que nuestro compresor necesitaría proporcionar por lo menos 125 litros, ¿vale? Por hora. Es decir, antes no me acuerdo cuánto he dicho, 2 litros por minuto a 5 bares. Bien. Pero nos dicen, nuestra unidad de consumo, vamos a ver cuánto aire necesita en total la instalación. Esa instalación tiene, primero, una máquina de electroerosión y segundo, tiene un centro de mecanizado, de control numérico. Mira, lo que me importa es cuánto consume. 100 litros por minuto. Y de momento voy a olvidarme lo de 6 bares. O sea, consume 100 litros por minuto. Que funciona el 25% del tiempo. El aire se produce el 25% del tiempo. ¿De acuerdo? Y además tiene un taladro que funciona al 10% del tiempo. Es decir, tenemos cuidado con las unidades. Litros por hora, litros por minuto. Y aquí el taladro nos decía antes, creo que eran litros por segundo, ¿no? Nos decía antes, no me acuerdo.
Creo que eran 13 litros por segundo. Hablo de memoria, no recuerdo. Pero, mirad esto. Está a distintas presiones. Una máquina, si yo le doy, nos dice el fabricante que en sus especificaciones, que si el aire está a 5 bares de presión, va a consumir 125 litros por hora. ¿De acuerdo? Pero si le doy aire a más presión, ¿qué creéis que necesitará? ¿El mismo aire, más o menos aire? Más aire, ¿no? No, si le Menos, doy el aire a más presión. menos aire, ¿no? Porque tiene más presión y Necesitará genera menos más aire. rápida. Exacto, exacto. Lo que pasa es que se moverá todo un poquito más rápido, ¿no? Perdón, esto pensando en gente. Vamos a ver, si yo meto 125 operarios a levantar un camión, pues bueno, y necesitan una fuerza de 5 cada uno. Si en vez de mandar operarios con 5 de fuerza, los mando con más fuerza, pues necesitaré menos operarios, ¿no? Si el aire tiene menos presión, voy a necesitar menos caudal de aire para hacer el mismo trabajo. ¿Se entiende la idea, el concepto? Entonces, esto lo que hace falta es corregirlo. Fijaos que aquí ponemos aquí esta tabla. Yo lo he puesto aquí en una tabla. Lo mismo que han dicho arriba. La máquina de electroerosión consume 125 litros a la hora cuando el aire está a 5 bares. El centro mecanizado consume 100 litros por minuto cuando el aire está a 6 bares. Y el taladro consume 60 litros por segundo cuando el aire está a 6 bares. Y nos dicen, atención porque la instalación funcionará a 6 bares. ¿Esto qué significa? Que de taladro vamos a necesitar esto, 60 litros por segundo. Vale, luego multiplicaremos por el 10%. De centro mecanizado, como ya sabemos el consumo a 6 bares y trabajamos a 6 bares, vas a necesitar los 100 litros por minuto y luego ya multiplicaremos por esto, es cierto también. Pero sin embargo, la máquina de electroerosión, si fuera a 5 bares, consumiría 125. Como le vamos a dar aire a un poco más de presión, en vez de 5, se lo vamos a dar a 6, consumirá un poquito menos. ¿Y cómo lo corregimos eso? Pues mira, 6 y 5 los divido. Luego, su consumo de aire a 6 bares será el consumo a 5 bares por 5 dividido entre 6. Aquí está el ejemplo, ¿vale? Siempre es igual. Pero yo os aconsejo que tengáis claro si va a consumir más o menos. Porque entonces ya sabes que arriba tienes que poner el número. Si sabes que va a consumir menos, pues arriba pones el número pequeño y abajo el número grande de presión. Aquí lo que he hecho ha sido corregir este número. 60 litros, ¿de acuerdo? Esto aquí hay un error, ¿de acuerdo? Este 60 multiplicado por 10, esto es un 6. Esto debería ser un 6. 6 litros por minuto. Porque es 60 litros por segundo multiplicado por 10, no, perdona, no es un error. Es correcto. ¿Vale? En litros por minuto sería 60 litros por segundo son 1 litro por minuto. ¿Vale? No, está. Espérate, que me estoy liando. 60 litros por segundo, esto está mal. Esta conversión de aquí está mal. Si nuestra máquina consume 60 litros por segundo, en un minuto consumiría 3.600. 3.600 por minuto. Que multiplicado por el 10% daría 36 litros por minuto. La máquina de mecanizado consume 100 litros por minuto. Bien, aquí no se ha multiplicado, aquí simplemente se ha ajustado esto. Se ha ajustado el consumo en función de la presión. ¿De acuerdo? Y luego el consumo total, pues lo que haría es sumarlos todos. Atención porque este está mal convertido, que no se equivoque, que no se engañe. Bueno, pues ya sabemos el consumo total de la instalación. Nuestra instalación necesita 26,83 litros por minuto. ¿Se entiende cómo he hecho el cálculo o no? Sí. ¿Sí? Es decir, tengo en cuenta dos cosas. Primero de todo, ajusto por la presión. La presión que me dicen dividida entre la presión a la cual voy a funcionar. 6 bares. Y luego multiplico también por el porcentaje de tiempo que funciona. Si funciona al 100%, se queda tal cual. Si funciona al 25%, equivale a dividir por 4.
¿De acuerdo? Y eso sí, lo convierto todo al final o a litros por minuto o a litros por segundo para poder sumarlos entre sí. Atención, insisto, en este que está mal. Fijaos que 125 litros, y voy a hacer el cálculo, 125 litros por hora. 125 litros por hora. Primero de todo, voy a tener en cuenta, esto es a 5 bares. Luego a 6 bares voy a necesitar menos. Será 125 por 5 dividido entre 6. Y esto da 125 por 5 entre 6 igual 104. 104,16 litros. Este de aquí, el consumo de la máquina de electroerosión va a ser 104,16 litros por hora. Funciona al 100% del tiempo, ¿verdad? Pues entonces nada, lo dejo como está. ¿Y en minuto cuánto será? Pues voy a dividir esto entre 60 minutos. Esto dividido entre 60 me da 1,73 litros por minuto. Esto es lo que consume la máquina de electroerosión. Fijaos que he tenido en cuenta el cambio de presión y el tiempo de funcionamiento. Centro de mecanizado. Son 6 bares, como la presión de trabajo es la misma, no cambia. Pues son 100 litros por minuto por el 25%, es decir, por 0,25, nos da que consume 25 litros por minuto. 25 litros por minuto. Y por último, el taladro. Que aquí aparecerá, veis, 25 litros por minuto. Y luego, por último, el taladro, que consume 60 litros por segundo. Vamos a ver eso en minutos cuánto es. Pues son 3.600 litros por minuto, que multiplicado por el 10%, es decir, por 0,1, nos da 360 litros por minuto. Luego, nuestra instalación consume los 25 litros por minuto del centro de mecanizado, más 1,76 de la máquina de electroerosión, exacto, más 360 del taladro. Luego, en realidad, consume al final, pues no sé, prácticamente 385 más 1,7, 386,7 litros por minuto. 387 litros por minuto. ¿De acuerdo? Insisto, cuidado con este que está mal convertido. ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí? Yo creo que es sencillo. En el momento que lo hagáis una vez, vais a ver. ¿Y esto por qué me salen las noticias? Bien, pues ya sabemos cuánto aire consumimos. En nuestra instalación, es estar aquí, ya sabemos cuánto aire necesitamos aquí. Y sabemos también la presión. Hemos dicho que queremos trabajar a 6 bares. Luego, la presión aquí en el taladro va a ser 6 bares. Bien. Cuando el aire pasa por la unidad de mantenimiento, pierde un poquito de presión. Si uno mira el catálogo de una unidad de acondicionamiento o una unidad de mantenimiento, le dice el fabricante, oye, pierde 0,2 bares. ¿Por qué? Porque el aire le cuesta pasar por el filtro, o 0,3, o, ¿vale? Pierde una cantidad de presión. ¿De acuerdo? Luego, si yo necesito que mi unidad esté a 6 bares, ¿a qué presión necesito que llegue el aire? Uy, ya viene Eduardo, todavía no. ¿A qué presión necesito que llegue el aire a la entrada de la unidad de mantenimiento? Pues si mi unidad de mantenimiento tiene una pérdida de 0,3 y yo quiero que aquí haya 6, pues a la unidad tendrá que llegarle a 6,3. ¿Vale? Pero el aire también pierde presión en la tubería. Si la tubería es muy fina, pierde presión. Si es gorda, pierde menos. Luego, tendré que calcular la presión que se pierde en la tubería. Y esto es las pérdidas en la tubería. Si la tubería es muy fina y muy larga, pierde mucho. Pensad en una tubería, en una manguera de jardín, pues para llenar una piscina. Si la manguera es muy larga, pues no sale casi, pierde la presión, llega a poquito, si es fina. Si es gorda, pues pierde menos presión. Luego, al final, la presión que necesite yo a la salida del compresor será la presión que necesita la máquina más las pérdidas que se producen en la unidad de condicionamiento más las pérdidas que se producen en cada uno de los tramos de tubería. Luego vamos a ver cómo calculamos la pérdida que se produce en una tubería. ¿De acuerdo? ¿De qué depende las pérdidas en una tubería?
Pues mira, dependen al final de 4 cosas. Primero, una cosa evidente. Si la tubería es el doble de larga, va a perder el doble de presión. ¿Vale? En este tramo ha perdido un bar, pues en el siguiente tramo, que es igual de pierde otro bar. Tubería larga, más presión. Segundo, diámetro de la tubería, el interior. A mí el exterior me da igual. Interior. Si la tubería es muy fina, pierde mucho. Le cuesta mucho, pierde mucha presión. Segundo, si el aire se mueve muy rápido dentro de la tubería, roza mucho. Luego, si el caudal es grande, ¿de acuerdo? Las pérdidas aumentan. Y tercera cosa, bueno, las estoy diciendo en otro orden, ¿de acuerdo? Y otra cosa de la que depende es de la presión de trabajo. A mucha presión, las moléculas aprietan mucho contra las paredes y rozan muy fuerte contra ellas. Luego se pierde más, cuando la presión es alta, se pierde más que cuando es baja. Luego depende de estos 4 factores. Luego yo pregunto, vale, ¿en qué tubería se producirán más pérdidas? ¿En una cuya presión de trabajo es 6 bares o en una cuya presión de trabajo son 10 bares? Pues se producirá más pérdida cuando la presión es 10 bares. ¿Vale? Y vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Pues aquí nos ponen directamente una pregunta. Dice, si el aire comprimido tiene que pasar por una tubería de 200 metros de longitud y el diámetro interior es más o menos de 40 milímetros, es gruesa la tubería, ¿eh? ¿Cuál es la pérdida de presión? ¿Vale? Hemos previsto una velocidad de 6 litros por segundo y que la instalación trabaja a 7 bares. Bien, vamos a ver un poco cómo hacemos esto. Hay fórmulas complicadísimas, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a olvidar de las fórmulas y debería aparecer aquí esta gráfica. Nosotros para calcular las pérdidas en una tubería vamos a utilizar esta gráfica, que es muy fácil de utilizar, pero requiere mirarla con calma, con cariño. Mirad que aquí aparece un 1, ¿lo veis? Un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 y un 8. ¿Lo veis? Bien. En el proceso de cálculo vamos a ir siguiendo estos números. Entonces, no me acuerdo a qué presión nos han dicho que iba. Voy a intentar a ver si me lo puedo poner aquí. 7 bares. ¿Perdón? 7 bares, Bueno, creo. pues vamos a ver aquí. Yo voy a recortar esto y así voy a intentar verlo al mismo tiempo. A ver si funciona el invento. Yo me lo voy a poner esto aquí y así más o menos lo vemos. Ups, yo qué sé cómo hacer esto. Bueno, sí que sé, pero yo solamente hago una cosa cada vez. No me lío. Vamos a ver cómo usamos la gráfica. Lo primero que necesitamos en la gráfica es la presión. ¿Veis el 1? Empezamos con la presión de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 10 o de 15 bares. Y si la presión fuera de 12, pues estaría aquí en medio más o menos, ¿de acuerdo? Entonces el 1 es elegimos nuestra presión y subimos en vertical. Ya veremos hasta dónde. Como aquí nos dicen que la presión de funcionamiento es 7 bares, buscamos el 7, mira, es este mismo. Pues 1, subimos por aquí en vertical. ¿Hasta dónde? Vamos a ver el 2. El 2 lo elegimos aquí en función del caudal en litros por segundo. Aquí nos dicen que el caudal es 6 litros por segundo. Que si miramos aquí, ¿vale? Deduzco que está aquí debajo el 6. Dice más o menos por el medio, pero bueno, está aquí el 6. Lo tiramos con el 6 litros por segundo hacia la izquierda hasta que corta con el que subimos. Y nos da aquí. ¿Vale? Segundo movimiento hecho. Ya estamos aquí, en este punto. Tercer movimiento. Vamos a ver qué dicen estas líneas así horizontales. ¿Vale? Estas líneas lo único que hacen no es movernos en esta dirección hasta que cortemos aquí. Si a mí, en vez de ser a 6 bares, 6 litros por segundo, perdón, hubiera sido a 3 litros por segundo, yo habría empezado por aquí. Se habría cortado aquí y yo habría subido aquí paralelo, más o menos hasta aquí. ¿De acuerdo? Y si es un valor de, por ejemplo, 3,5 litros por segundo de caudal. Pues 3,5, fijaos que está entre el 3 y el 4, más o menos por aquí, ¿verdad? Pues subiría por aquí en medio, pero aquí en paralelo. ¿Vale?
Bueno, lo voy a decir muy rápido. Lo voy a decir muy rápido porque está Eduardo ahí al lado y tengo. ¿Vale? Siguiente parámetro, el 4. ¿Cuál es el parámetro? Movernos en horizontal. Pues nos movemos en horizontal. Y ahora el 5 es elegir aquí arriba la longitud de la tubería en metros. Si son 200 metros, marco 200 y bajo. Luego, donde se corte esta línea horizontal con la que baja desde la longitud, de aquí y me muevo en esta dirección, el movimiento número 6. Movimiento número 6, hasta que corta, ¿dónde? Con el 7. ¿El 7 qué es? Mirad, diámetro del tubo en milímetros. Nos han dicho que era 40 milímetros. Luego en 40 me muevo aquí hasta que corta. Y ya bajo en vertical y me dice aquí la presión que se pierde. En total, en este caso, se pierden, fijaos, 0,002, 0,003, 0,004 bares. O sea, no se producen prácticamente pérdidas. 0,004. Eso es despreciable. ¿Se ha visto la idea un poco de filosofía de cómo utilizar esta gráfica? Lo he hecho muy rápido, Sí. pero aquí os voy a poner, está puesto en la plataforma esto, que no sé dónde verlo. A ver. Aquí veréis ejemplos de cálculos de pérdida de tubo neumático. Aquí tenéis varios ejemplos, en concreto 4. Mira, para una presión de 10 bares, caudal tal, esto. ¿Cuáles son las pérdidas? Pues mirad, estas. ¿Cómo lo calculamos? Pues mirad, pongo aquí primero la presión, aquí pongo el caudal, subo por aquí, tiro en horizontal hasta que corta con la longitud, que son 20 metros si miráis el enunciado, me muevo por aquí, cruzo con el diámetro que es 30 y bajo y me da la presión que más o menos es 0,0055 bares. Otro ejemplo, para estos parámetros de aquí, lo hacemos, fíjate que aquí la pérdida ya es más grande. Pues se hace esto en horizontal, subo, bajo, me muevo en esta dirección, el movimiento 6, pues viene aquí hasta que corta con este de aquí y baja, 0,4 bares. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido o no la idea? Sí, Fernando, se ha entendido, pero te tienes que He, poner a cor- hacerlo. he tenido que correr. Coged esos 4 ejemplos. De hecho, bueno, aparecen aquí, aparecen unos ejercicios, ahora os miraré, pero bueno, a ver, yo qué sé dónde está. Aquí, no, este es el documento. Que me lo ha abierto aquí. Vale. Venga, vuelvo a atrás plataforma. Esto es. Aquí es donde aparecen, dice elección del tubo neumático. Vale, cálculo de instalaciones. No, aquí distribuciones de aire comprimido, elección del tubo neumático. ¿Vale? Bien. Este vamos a verlo. Estas dos tareas. Dicen, necesitamos una instalación, ¿vale? Pero podéis echarle un vistazo, ¿vale? Porque, bueno, según el tipo de cable, nos aparece un catálogo y según el tipo de cable va a resistir una temperatura u otra, una presión o demás. Podéis ir echándole un vistazo. El próximo día lo que haremos es elegir estos tubos, ¿de acuerdo? Elegir estos tubos en función del catálogo. Pero lo que es calcular las pérdidas, en realidad es como aparece en el ejemplo. Lo que voy a ver es, voy a ver los vídeos están las tutorías del año pasado donde se explicaba con un poquito más de calma, porque eran más largas. Por si alguien tiene dudas, puede echar mano de eso. Aquí dice elección del tubo, pues es lo mismo. 6 bares, responda a las siguientes preguntas, ¿vale? Bien. Podéis intentar ir intentando hacerlas. Yo os voy a abrir también los vídeos del año pasado, por si alguien tiene dudas con lo que hemos dicho hoy, poder echar mano de ellos. Y nada más, tengo que colgaros porque está aquí Eduardo. ¿De acuerdo? Siento que sea, caray. Pero vamos, ya está, o sea, no hay más que esto. Vale. En fin, señores, pues muchísimas gracias por todo. A ti, Fernando, como A siempre. ti. Venga, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.